A punto de cumplir la primera semana sin mascarillas en interiores, hacemos balance y hablamos con expertos que siguen pidiendo prudencia. Y luego les hablaremos también de GasoApp, una aplicación para identificar dónde está la gasolina más barata y cuál es la gasolinera más cercana. Enseguida lo vemos. Bienvenidos a 7 Magazine en las 7 de La Rioja. Luego les vamos a descubrir esta aplicación móvil y también vamos a hablar, como no, de libros. En esta semana en la que siguen los descuentos en las librerías riojanas para conmemorar el Día del Libro e impulsar la lectura. Montse Catalán. Ha salido el sol, hace buen tiempo y vamos a preguntarle a los riojanos si van a aprovechar esta semana del libro para comprar aquellos libros que tienen pendientes, aprovechar los descuentos y también por una compra mayor de 30 euros este botellín de Rioja. En unos minutos lo vemos. Comienza 7 Magazine en las 7 de La Rioja. Arrancamos semana, arrancamos programa y lo hacemos lo primero en nuestra mesa de debate, de opinión, de análisis, a la que hoy se suman Rosa Garrido. ¿Qué tal, Rosa? Hola, bienvenida. buenas tardes, Silvia. Y David Muntión. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Bienvenido. Bueno, os voy a preguntar por ese balance que hacéis vosotros, Rosa, tras casi esta primera semana sin mascarillas. No sé cómo lo has vivido tú. Claro, en el ámbito sanitario es obligatorio todavía llevarlas. Claro. ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, a ver, es lo que dices, yo en el ámbito de mi trabajo pues seguimos llevando la mascarilla y bueno, yo particularmente a la hora de entrar en tiendas o espacios cerrados sí que he entrado con mascarilla, ¿no? Sobre todo espacios pequeños o tiendas o que están con la puerta cerrada o en la peluquería. Pues bueno, y he visto, por lo menos lo que a mí me ha tocado ver es que la mayoría de la gente lleva la mascarilla puesta en esos espacios cerrados. Luego en la calle, pues lógicamente, pues no, sin mascarilla, y es verdad que eso, pues muy bien, y tener la opción igual de entrar en algún sitio que está la puerta abierta y es un local grande, pues con buena ventilación y no hay muchas personas, pues bueno, igual me he lanzado a entrar sin mascarilla. Pero yo de momento he tenido esa precaución de entrar con mascarilla, pues porque bueno, después de Semana Santa han repuntado un poquito los casos, los ingresos. Entonces, pues yo prefiero tener todavía precaución. A mí no me cuesta nada llevarla y yo sobre todo a las personas mayores es lo que recomiendo, ¿no? Y población de riesgo. Luego en el ámbito escolar, pues bueno, sí que ha habido, pues por lo que me cuentan mis hijos, ¿no? Pues un poco de todo, ¿no? Que ha habido clases que igual se la han empezado a quitar y se han quitado todos la mascarilla. Y otros pues la han estado llevando, pues es un poco ir viendo cómo va. Claro, cuando hay casos o familiares contagiados o que bueno, pues alguien está enfermo, pues se es más susceptible y se coloca al niño la mascarilla. Pero bueno, es verdad que en el ámbito escolar si se garantiza la ventilación y ahora viene una buena época y un poquito mantener una distancia de seguridad, pues bueno, pues se recomendaba retirarla, aunque con un uso responsable. Si tienes síntomas respiratorios, un niño pues que se ponga la mascarilla, porque ya no rastreamos, ¿no? Ya no hacemos esas PCRs y esos test de antígenos, ¿no? Como hacíamos antes. Ahora sobre todo es la población vulnerable o que tengan criterios clínicos para realizarles la prueba. Entonces, bueno, pues está un poco viendo un poco cómo se desarrolla, ¿no? Yo creo que hay que estar todavía un poquito precavidos con esa alegría de que todo esto va terminando, pero despacito, quizás cuanto más despacio tenemos que estar es ahora. Los expertos siguen pidiendo precaución, Rosa. Sí, es que yo creo que tenemos que tener precaución porque los ingresos se están dando y es verdad que cada vez menos, pero bueno, de lo que había antes de Semana Santa, repito ahora, pues está aumentando, despacito, pero está aumentando, entonces por eso hay que tener precaución y lo de siempre, espacios cerrados, que no se garantice ventilación ni distancia de seguridad. Entonces algo tan claro como eso, pues ya está en la responsabilidad desde luego de cada uno. David. Sí, lo comentabas
comentamos antes de empezar, ¿no? A la hora de acceder a las tiendas muchas veces nos ocurre que miramos a ver cómo está la situación de la tienda, la cantidad de gente que hay dentro, si lleva o no lleva la mascarilla, y en función de eso, pues bueno, muchas veces pues entramos con la mascarilla o no nos la quitamos, porque por la calle sí es cierto que se ven menos mascarillas, salvo en gente mayor, donde la siguen manteniendo de manera habitual. Pero eso ocurre muchas veces, entrar a un comercio y todo el mundo lleva la mascarilla puesta. Claro, si has entrado sin ella, pues te la pones, aunque solo sea por no destacar en ese aspecto, o a la contra, que muchas veces entras y tampoco me la voy a quitar, ¿no? Parece como raro. Estamos en esa época que todavía tenemos esa sensación de ver lo que hace el resto. Lo vimos también a la contra, cuando empezó a ser obligatorio usar la mascarilla, que bueno, parecía raro lo de ponerte la mascarilla, y hemos visto cómo nos hemos acostumbrado, y ahora lo raro es lo contrario, ¿no? El no llevarla. Nos cuesta salir a la calle o subir al ascensor o entrar en un espacio cerrado cuando no hay esa ventilación, nos cuesta entrar todavía sin ella, y bueno, pues eso, mantener la precaución, sobre todo. Colegios hemos visto como un sitio donde las normas no las hace cumplir, o no las hace cumplir el propio usuario, no es el propio niño, sino que muchas veces tiene que ser el profesor el que tiene que controlar esas normas. Y bueno, pues vigilando mucho, pues porque a los niños oyen la noticia y entonces, bueno, pues olvidan eso de que si puedes garantizar la distancia de seguridad, ¿no? Que nos dicen todas las normas. Ellos han oído muchas veces que te puedes quitar la mascarilla, entonces ya eso supone el campo abierto a quitártela cuando quieras, ¿no? Para hay que los niños, claro, eso. Es un desconcierto total. Claro, porque en muchas ocasiones están viendo al profesor que sí la lleva, claro, en otros que no. El profesorado habitualmente la lleva, ¿no? Pues como medida de seguridad. Ya nos hemos hecho a dejarnos la voz a la hora de dar clase, entonces bueno, pues lo asumimos. Cuando venga el calor, pues igual la mascarilla se relaja un poco más, va a ser mucho más fácil mantener la ventilación. Que recuerda que hemos pasado todo el invierno con la ventana abierta, porque teníamos que garantizar esa ventilación dentro de clase, y bueno, era habitual ver aulas con los críos con la chaqueta puesta, pues porque primaba, ¿no? El tema de la ventilación. Pues poco a poco, con la llegada del buen tiempo, va a ser mucho más sencillo estar con la ventana abierta, y bueno, pues supongo que poco a poco, esperemos que sea, porque los buenos datos así lo indican, pues iremos retirando la mascarilla. Ojalá. Vamos a sumar también a esta mesa a Ángel Las Peñas, el delegado de Sanidad de CESIF en La Rioja. Precisamente esta mañana este sindicato daba una rueda de prensa y alertaba de que casi el 60% del personal sanitario no recibe ningún tipo de seguimiento médico tras sufrir COVID-19 persistente. Ángel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a 7 Magazine. Esta misma mañana ofrecíais esta rueda de prensa y dabais, bueno, pues este dato, que casi el 60% de ese personal sanitario no está recibiendo ningún tipo de seguimiento tras ese COVID persistente. Sí, así es. CESIF ha realizado una encuesta a nivel nacional entre los meses de noviembre del 2021 y abril del 22, y bueno, uno de los datos, algunos de ellos son muy reveladores. Bueno, pues uno de ellos, como dices, es casi el 60% del personal del mundo sanitario, pues no ha recibido ningún seguimiento tras realizar tras sufrir el COVID. De ellos, incluso el 50% no están ni catalogados como accidente laboral o como enfermedad profesional. Y desde CESIF entendemos que es un personal que, bueno, aparte que hemos estado muy desprotegidos, pues que seguimos muy abandonados. Hablan precisamente de eso, de desprotección y de abandono. Estas dos palabras destacaban. Sí, el personal del mundo sanitario, de los servicios de salud en este caso, pues con los datos de la encuesta, pues revela cosas, como le digo, pues muy interesantes. Pues casi el 50% de estos trabajadores han tenido recaídas de estas enfermedades que no son seguidas. El 50%, después de 6 meses de haber pasado el COVID, afirma que tiene síntomas de lo más variado, desde síntomas psiquiátricos, respiratorios, sistémicos, neurológicos. Bueno, pues eso no está seguido de ninguna manera. Y desde CESIF lo reclamamos es que todo ese tipo de síntomas, el COVID persistente del que mucho se habla, que se considere como enfermedad profesional y que se catalogue como tal. Están hablando también del estado físico, ¿no?, en el que persisten muchos de estos profesionales sanitarios contagiados. Sí, las cifras de las encuestas algunas son demoledoras. Fíjese,
Más del 70%, concretamente el 77%, pues manifiesta síntomas que llamamos sistémicos de debilidad, sudoraciones febrículas, pero que es que neurológicos del tipo trastornos de sueño, confusiones, alteraciones del lenguaje son el 75%. Alteraciones articulares del 70%, síntomas psiquiátricos afectan a más del 50%. Todos estos después de 6 meses de haber pasado el COVID. Bueno, pues todas estas personas están o estamos pues en esta situación pues un poco de indefensión. Hablan de la edad también avanzada en muchos casos. Hablan de que casi un 40% de esos casos son mayores de 50 años. En mayores de 50 años, sí, efectivamente. Pues algo más del 40, el 42% de personas con COVID que están en esta situación son mayores de 50 años, bueno, pues lo que agrava también la situación. Piense también que hay plantillas que son muy envejecidas. En determinadas categorías profesionales este porcentaje es mayor. La reclamación, digamos, que hacen es pues que se haga visible, ¿no?, esta situación provocada por el COVID en el sector sanitario. Es sobre todo esa reclamación principal, ¿verdad? Sí, es que tanto las recaídas como enfermedades derivadas del COVID son catalogadas como enfermedad común. Para que los profesionales que son afectados se les pueda reconocer como accidente laboral o como enfermedad profesional, tienen que recurrir a los juzgados. Queremos evitar ese paso, que la administración pues catalogue como enfermedad profesional todo este tipo de enfermedades, que son reales, pero tienen que estar plasmados pues en el catálogo de enfermedades profesionales para que puedan serlo. Si no, tendrá que ser el juez el que determine. Bueno, entiendo que siguen con esas reclamaciones. Esta mañana hacían esa rueda de prensa y entiendo que además la situación no ha mejorado porque continúan también los contagios entre sanitarios. Sí, a ver, que es que las cifras de incidencia, los ingresos hospitalarios, bueno, no son tan buenas como nos podemos creer. Entonces, bueno, pues sí, la situación existe. Seguimos igual. El COVID nos ha marchado, Y los contagios, no es ya personal sanitario y no sanitario de los servicios de salud, sino en la población, bueno, están ahí. ¿Cómo lo ven? Casi una semana después de que se levantara esa obligatoriedad de llevar mascarillas en interiores, ¿qué balance hacen desde CESIF? Yo desde CESIF ya es un poco complicado. Yo mi opinión personal, pues como delegado sindical, como médico de atención primaria, yo creo que estamos en datos, bueno, pues preocupantes, que esto no se ha acabado y que quizá nuestros deseos de normalizar esta situación nos lleve a ser imprudentes. Están pudiendo más el deseo al que hacía referencia y las ganas, ¿no?, que los datos. Hombre, todos tenemos muchas ganas de que esto se normalice, pero bueno, los datos son preocupantes. Yo no soy de dar consejos, pero yo le oía al anterior contertulio cuando he entrado, yo le oía lo del uso de las mascarillas. Yo no soy de dar consejos, pero yo en interiores, en sitios sin ventilación, con poca distancia, yo sí voy a llevar la mascarilla. Ángel Las Peñas, delegado de Sanidad de CESIF. Gracias por haber estado hoy en 7 Magazine. Nada, pues a vosotros. Una buena tarde. Gracias. Bueno, Rosa, colega sanitario que también dice y sigue pidiendo prudencia. Claro. Creo que los sanitarios lo que vemos es que sigue Omicron entre nosotros, una enfermedad de contagio respiratorio, y que el uso de la mascarilla en lugares cerrados y que no estén bien ventilados, y si eres persona de riesgo todavía más y tienes una edad, pues debe de estar ahí presente. Por mucho que no queramos, creo que ya hemos pasado lo más difícil para tirar ahora la toalla. Entonces, sobre todo esas personas de riesgo, que la sigan utilizando. ¿Qué te parece lo que decía del COVID persistente, ¿no? Hablaban de un 60% de ese personal sanitario con ese COVID persistente que reclamaban un seguimiento y sobre todo esa parte de enfermedad, ¿no? Reclamarlo como esa parte de enfermedad profesional. Sí, me quedaba muy sorprendida con los datos, la verdad, no me podía imaginar que había tanto compañero afectado. Yo con los compañeros que trabajo en mi zona mi ámbito de trabajo, centro de salud, zona básica de salud,
compañeros hospitalarios de pediatría, pues la verdad es que no he vivido esa situación y la verdad es que hemos tenido los compañeros COVID y de hecho ahora seguimos teniendo bastantes compañeros COVID. Y no, bueno, somos una media de edad ya, también somos una muestra de representación de edad, gente joven, gente más mayor, y no hemos tenido desde luego esa percepción de esos datos de COVID persistente ni de esas patologías, ¿no? Igual también las personas que han contestado la encuesta más proclives a contestar son personas más afectadas, porque sinceramente yo no lo vivo así y bueno, me manejo con muchos profesionales. Bueno, hace referencia al 60% que no recibe seguimiento médico tras sufrir ese COVID persistente. Sí, que no lo recibe. Claro, si tienes una afectación, pues entiendo que se deba de prestar la atención necesaria, ¿no? Sí que es verdad que inicialmente el COVID que se contagió en la primera, segunda ola, sí que es verdad que los profesionales nos vimos ahí bastante solos, porque no había mascarillas, no había material, y las profesionales que se contagiaron desde luego fue en el ámbito sanitario, peleando por los pacientes y bueno, hubo casos muy complicados, ¿no?, de compañeros ingresados. Pero luego es verdad que ya recibimos toda la protección, nos hemos manejado y estamos todo el día atendiendo pacientes COVID, o sea, no hay ningún problema y nos enfrentamos a ello, pero luego ya yo creo que se interpretó que bueno, te puedes contagiar ahí, te puedes contagiar también en tu casa en otras fiestas, ¿no? Daban a entender que bueno, que no se consideraba enfermedad profesional por ese doble cara, ¿no? Yo entiendo que nosotros estamos... A día de hoy seguimos viendo pacientes COVID. Hoy me han traído 2 niños COVID. Oye, tienen COVID, tienes que verle, pues hay que verle. O sea, no hay ningún problema. O sea, los atendemos como otra persona más. No sé, es que no dejamos de hacer nuestro trabajo ni de enfrentarnos a este virus que nos ha fusilado 2 años, ¿no?, de vida. Entonces sí que es verdad que creo que en ese aspecto habría que tenerlo más en cuenta para catalogarla como enfermedad profesional, sí, los casos que sean clarísimos, catalogarlos así. Bueno, pues ahí estaba esa opinión también, en esa parte de los sanitarios, ¿no?, de los que tanto hemos hablado y a los que tanto hemos puesto en valor durante esta pandemia. Veía unas imágenes cuando hablábamos de ese balance en las iglesias, en el interior de las misas que han vuelto y en muchas ocasiones también se han quitado las mascarillas. Estamos viendo a gente bastante mayor, ¿no?, personal vulnerable a priori, ¿no? Bueno, es cuestión de fe, evidentemente no contagiarse, entonces bueno, el lugar es el adecuado, ¿no? Y las iglesias que habitualmente no están llenas, sí, más ahora en Semana Santa, pero bueno, igual no tienen edad, por la gente que hemos visto, para arriesgarse eso a contraer una enfermedad que hemos visto que afecta gravemente a gente mayor y bueno, pues a mascarilla también. Bueno, seguro que seguimos hablando, ojalá ya en datos más positivos, aunque bueno, también la opinión de los expertos sanitarios que hoy nos han acompañado en esta mesa, en el caso de Rosa y en el caso de Ángel, que ambos dos incidían también en esa parte de la precaución. Seguiremos hablando desde luego de esta situación de la pandemia. Vamos a hablar ahora de una aplicación móvil riojana, que permite, bueno, conseguir y saber datos de dónde está la gasolina más barata y dónde está esa localización. Nuestra compañera Laura Santolaya ha estado con ella y nos la va a explicar. Laura. En un momento en el que el precio de la gasolina no deja de subir, es importante encontrar gasolineras baratas cerca de nosotros. Por ello, Enrique Alonso ha diseñado una aplicación que compara los precios de las diferentes gasolineras de España. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido a 7 Magazine. Hola, buenas tardes, Laura. ¿En qué consiste esta aplicación? ¿Cómo se llama? Es una aplicación que se llama Gas Online, está disponible para dispositivos iOS y Android y también en página web, y básicamente lo que hace es proporcionar al usuario los precios de todas las gasolineras de toda España, en este caso de su alrededor, para que él pueda comparar y pueda ahorrar dinero cada vez que va a llenar el depósito. Una aplicación que es gratuita, ¿verdad? Eso es una aplicación totalmente gratuita, disponible para, como he dicho, para iOS y para Android, y simplemente lo saqué pues con objetivo de poder ahorrar, en este caso de forma personal, y también pues para que puedan aprovecharla otros usuarios.
E imagino que muy sencilla de utilizar. Sí, es muy facilita, es muy sencilla, como he dicho antes, y básicamente lo que hace el usuario es descargársela de forma gratuita, rellenar simplemente el carburante el que está interesado o el que utiliza normalmente en su utilitario, y de ahí, pues bueno, automáticamente la gasolinera, en base a la localización, muestra los diferentes precios y ahí el usuario pues puede comparar cuál le interesa más o cuál prefiere, cuál estación prefiere. Una aplicación que empezaste a diseñarla hace ya 2 años. Sí, más o menos, sobre el 2019-2020 empecé desarrollándola para dispositivos de Apple y luego continué haciendo la versión para Android y finalmente pues la hice para pues una pequeña aplicación web pues para que no hubiera excusa y al final se pudiera usar en cualquier tipo de dispositivo. Y seguro que está teniendo más aceptación en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Sí, por desgracia, por todo el tema de la invasión de Rusia, pues sí que se ha notado que es que la gente al final mira más el bolsillo y más tal y como están los precios de la gasolina, y sí que es cierto que se ha notado una ligera subida del uso y descargas de la aplicación, especialmente en iOS. Enrique, ¿cuánto tiempo has tardado en diseñarla? Para dispositivos iOS empecé y me costó un poquito más porque empecé de cero y tenía que hacer todo el sistema backend, que se le llama, y bueno, pues en torno a unos 4 o 6 meses. Luego para dispositivos Android me costó un poquito menos, en torno a unos 2 meses, y luego la aplicación web pues un mes, mes y medio. Una aplicación que imagino que nos recomiendas, ¿no? Que nos descarguemos. Sí, por supuesto, está totalmente gratis, no hay excusa y al final pues el ahorro, si es una persona que utiliza mucho el coche y por lo tanto usas gasolina o gasoil, vas a notar y puedes elegir al final bastante opciones de precios que lo vas a notar luego en el bolsillo, así que totalmente recomendable. Pues muchísimas gracias, Enrique, por estar con nosotros en 7 Magazine, ha sido un placer. A vosotros. Gracias. Bueno, pues la tecnología al servicio también del consumidor, en este caso, en este momento en el que hay que mirar cada céntimo, desde luego los carburantes también, por supuesto. Sí, tradicionalmente además en el sector del transporte eran aplicaciones que ya no esta misma, ¿no? Sino otras sí que se utilizaban de manera habitual porque las cargas de gasoil que tenían que hacer eran grandes, ¿no? Cuando se nos perdían por Ezcaray los camiones, en parte era porque ya venían con la ruta trazada y bueno, pues el programa que utilizaran se les iba un poco el chip y los mandaban por donde no tocara, pero buscando siempre pues eso, buscar las rutas más cortas, el mayor ahorro de combustible. Ahora ya pues cualquier usuario ya tiene acceso a estas aplicaciones, a estos precios al momento, de manera que bueno, valores un poco la distancia a la que se encuentra la estación y el precio y lo que estés dispuesto a asumir, ¿no? O el tiempo que te cueste llegar hasta allá para obtener el combustible más barato. Que hay que recordar que estábamos a €1,50 a principios de año y estamos 30 céntimos ahora mismo por encima, cuando hemos pasado de largo los 2 euros, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre el céntimo que se puede ahorrar son unos cuantos litros lo que le entra en el coche, o sea que, bueno, siempre está bien. Precios en los carburantes, precios también en la cesta de la compra. Es que se está disparando todo de qué manera, ¿no? Es que el bolsillo cada vez va pesando más. Sí, se utilizaba al principio como excusa, ¿no? lo de consumir de producto cercano, de kilómetro cero, lo cual evitaba esos gastos de transporte desde fuera, pero bueno, hemos visto como igual el tomate sí que viene de la huerta riojana, pero los fertilizantes tienen que venir de fuera. Al final estamos en una economía global y es complicado, ¿no? Las cadenas de producción cortas o de kilómetro cero son complicadas. Ahí es donde más pueden jugar, pues porque no juegan con la baza de tener que gastar gasolina o gasoil para desplazar los productos. Vemos también como el hecho de que uno de los productores de Europa, la gran despensa de Europa, es Ucrania, y cómo se ha visto afectada, lo cual bueno, pues también indirectamente ha afectado al resto de productos. IPC disparado, esperando a que se estabilice, es que parece la tormenta perfecta todo, ¿verdad? Siempre se organizan tormentas. Con el caso nos ocurría con el tema del gas, ¿no? Cuando se disparaba, pues ya veníamos con unas subidas de gas desde hacía semanas, de hacía meses, que iba subiendo de manera progresiva el gas. Hemos visto como a veces las decisiones políticas que se han tomado pues, respecto a Marruecos, Argelia y demás, pues tampoco han favorecido en el caso de España, y como esa gran llegada de gas de Rusia, bueno, parte de las sanciones parece que van por ahí, como estamos mirando obtener gas licuado de otros países de manera que lo podamos conseguir, pero sí, se nos van juntando todas las cosas, vemos que todo está conectado al final, como
un conflicto que hay en Ucrania, nos afecta a nosotros cuando, bueno, históricamente, cuando ocurrían guerras o ocurrían conflictos lejanos, bueno, pues tampoco afectaba tanto, pero es lo que tiene, pues eso, una sociedad global y en la que dependemos mucho, pues, de la situación con China. Vimos hace no mucho un barco cruzado en un canal paralizó la economía de todo el mundo, ¿no? Y es que algo tan simple como, ¿cómo es posible que un solo barco provoque esta avería? Bueno, pues vemos cómo es así, como China ahora vuelve al confinamiento y está ralentizando la entrada y salida de mercancías, como eso también nos está afectando, pues se van organizando en diferentes frentes, pues todo va mal. Luego vemos que no, que salimos, O sea que también estamos en estas épocas, pero luego al final, bueno, pues... Lo que pasa es que toca remar más, ¿no? Toca remar más. El gasoil, eso, que lo veíamos hace 15 días como una auténtica catástrofe el precio. Y bueno, es que yo creo que no imaginábamos, ¿no? Llegar a ver esto en las gasolineras. No, es que fue una escalada de subida una semana tras semana, no sé cuántas semanas, ¿no? 11 semanas de subida de precios hasta que ya se ha frenado y bueno, con esa bonificación, ¿no?, de los 20 céntimos que parece que nos dejó a todos un poco tranquilicos, pero bueno, tiene que haber otras medidas para que estos precios se vuelvan un poquito a lo que no sé si lo que había antes, pero no, estos precios están desorbitados, ¿no?, para la población, porque es verdad que ahora, pues bueno, está afectando a materias primas, la leche, los huevos, todo lo que es producción, pero tarde o temprano va a afectarnos al resto de cosas, ¿no? Todo, absolutamente todo va a repercutir por los transportes, por todos los envíos, va a repercutir por la producción de absolutamente todo. Entonces, porque al final esta subida de precio nos terminará repercutiendo al consumidor directo, no lo van a poder absorber. Entonces, a ver si lo terminan de solucionar, el precio de la electricidad, que no sea el precio del gas el que nos marca, ¿no?, por lo menos en España y en Portugal, el precio de la electricidad, porque es que es salvaje que eso siga así. Luego las eléctricas parece que no les parece bien, pero claro, los ciudadanos tenemos ya, creo que un límite, ¿no?, al final la avaricia rompe el saco, no podemos seguir así y el ciudadano tiene que empezar a respirar y no ser siempre el que paga absolutamente todo, porque al final y los más débiles, ¿no?, los sectores más débiles o los más perjudicados por la pandemia, la gente que más lo necesita, al final es la que más le repercute y eso no lo podemos seguir viendo. Entendemos que la guerra nos está afectando, por lo que comentabas, la globalización, y desde luego es muy dramático. Pero ahí tienen que dar, yo creo que las personas responsables, los políticos, tienen que dar respuestas contundentes a todo esto, porque estamos viendo que se está yendo todo esto, estamos entrando en una vorágine de caos y de desastre que por algún lado lo tienen que arreglar. Bueno, pues ahí estaba. También veremos y hablaremos mucho, desde luego, de esta cuestión. Rosa Garrido, gracias por haber estado con nosotros. David Muntión, gracias. Gracias a los dos. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. Vamos a irnos hasta Haro para ver a las doncellas de Haro, así que no se lo pierdan. Hasta ahora mismo.